Hola, yo soy Camila. Y yo soy Luzma. Y esto es Taroteo con Amigas, un podcast donde nos juntamos a hablar sobre tarot. Bienvenidos. Episodio número 21 de Taroteo con Amigas. Taroteo con Amigas, es hora de el juicio. Víspera del mundo, que yo pensaba que era nuestro último arcano mayor, pero se me había olvidado que habíamos dejado el loco por ahí. El loco está andando, todavía dando vueltas por ahí. Y lo tenemos pendiente, sí. Entonces nos quedan solamente 2 para terminar arcanos mayores, no lo puedo creer. Yo tampoco. Hace poquito celebramos un año, Sí, nuestro primer aniversario. Ay, sí, y no hemos comido torta. No hemos comido torta. Yo creo que tenemos que comer torta pronto. Yo creo que tenemos que comer torta y tomarnos un guarito también. Claro que sí. Por este gran hito. Gracias a quienes han estado ahí desde el principio, a quienes se han ido uniendo, a quienes nos van escuchando por ahí de vez en cuando. Es muy lindo recibir sus mensajes porque a veces nos damos cuenta de que hay personas que los han seguido muy en orden, hay otras personas que simplemente cuando se han antojado van escuchando aleatoriamente los episodios, sea como sea. Hay gente que nos ha maratoneado, Sí. qué pena. Yo pensaba como, pues pucha, una persona que haya pasado, no sé, 6 horas seguidas en nuestra viendo compañía. nuestras caras. Pero de verdad, muchas gracias porque ha sido súper lindo, pues como encontrar que hay gente a la que le llega lo que estamos haciendo y que se parchan con nosotras, tanto como nosotras nos parchamos con ustedes. Entonces, de verdad, muchas Y saber gracias. que se ha construido una comunidad que diría con cierto orgullo iberoamericana. Porque Total. a quienes nos escuchan en España, en México, en Argentina. Argentina, que sabemos que hay un buen combo. Buen combo argentino oyéndonos. En donde sea que estén, nos alegra mucho que esto no se quede solo acá, sino que trascienda. Dicho esto, Vamos a sumergirnos en el juicio. el juicio, el arcano número 20 de el tarot. Que a veces, bueno, de primerazo tú ves la imagen del juicio y tú ¿qué sientes? Sentimientos. Vampiros. Sentimientos vampiros, ok. No, Ok. mentiras. Pero sí, o sea, es mucho como ese renacer de los muertos, de esos muertos que están en la tumba. Ese es como de primerazo, como el primer mensaje y el primer símbolo que veo cuando veo esta carta. Sí, yo recuerdo que cuando empecé a relacionarme con los arcanos mayores, esa era una carta que me generaba curiosidad, bueno, además porque ahora lo hablábamos, es el número 20, yo nací un 20, entonces me siento siempre llamada a lo que sea que tiene el 20, en una rifa casi siempre voy a decir el 20, si el número está incluido, y me llamaba la atención porque la percibía como maravillosa pero terrible a la vez, o sea, como que Así esos es. cuerpos grises, esas tumbas, como que toda esa figura de eso que estaba saliendo, como emergiendo del suelo, pero entonces también ver esa imagen divina que estaba como saliendo de las nubes, me generaba como sentimientos encontrados porque decía, ¿esta carta es como buena o mala? O sea, como que cuando estaba en esa visión tan binaria de las cartas, Sí. no sabía muy bien cómo clasificarla o a dónde ponerla. ¿Y ahora dónde la pones? No, me encanta. En el espectro, pues. Me que ya encanta, sabemos me que es encanta. un espectro. Me gusta mucho. Disculparán el abanico, pero el calor de Medellín es insoportable en este momento. Horrible. Espero que no haga ahí mucho ruido, pero me gusta mucho, me gusta mucho. De hecho, yo creo que está también en ese combo de cartas que son de mis faves. Cuando veo el juicio en una lectura, me entusiasma saber que se está abriendo un potencial de renovación. Yo creo que ese es el resumen ejecutivo de esta carta. Y pues ahorita también estábamos hablando detrás de cámaras que es mi carta natal. Es decir, así como la de Luzma es el día de su nacimiento es el 20, cuando uno hace girl math con mi día, mes y año de nacimiento, digamos que el resultado final es el 20, entonces se supone que es una carta que está como muy ligada a mi destino, supuestamente.
Y pues justo ahorita que tuve tiempo como de repasar un poquito pues, y estudiar sobre esta carta, es una carta que habla mucho sobre el perdón y más que todo como sobre el autoperdón, el perdonarse a uno mismo, como ese renacimiento de, bueno, ya, o sea, ya lo que pasó, pasó, ya es un nuevo capítulo, esa trompeta que tiene el arcángel, que algunas personas dicen que es San Miguel, otros dicen que es San Gabriel. 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 Gabriel suena la trompeta. Gabriel suena la trompeta. Por ahí está el dicho de Gabriel suena la trompeta. ¿Eso es un dicho? Es Gabriel, bueno, es listo, de señora entonces. católica, quien es cultura pop, Católica. instagramera, católica, pero sí, es Gabriel el que suena la trompeta. Entonces sí, esa trompeta es como un despertador, por así decirlo, y pues haciendo como un poquito de autorreflexión sobre eso. Eso es algo que a mí me cuesta un montón, como perdonarme a mí misma. Desde la más estúpida estupidez, o sea, como que yo estoy en un entorno social y como que digo algo, es pues como pendejo que probablemente nadie más se va a dar cuenta o a todo el mundo se le va a olvidar. Y que solo a ti te parece así de fuertemente Marica, pendejo. yo puedo estar 3 días y 4 días y 5 días pegada de esa estupidez que yo dije. Ajá. Entonces, sí siento que hay ahí como un aprendizaje muy puntual para mí, como con esa carta que justamente es la carta de mi destino. Yo creo que eso que hablabas del perdón es fundamental. Cuando aparece el juicio siempre es un mensaje de perdonar, pero sobre todo perdonarnos. Muchas veces perdonamos fácilmente agravios o asuntos que vengan por parte de otros, pero nos damos mucho más duro a nosotros porque empezamos a decir, yo cómo me dejé hacer eso, yo cómo permití que esta persona me hiciera esto. Sí soy. Entonces, ese yo como dejé o como es muchas veces el perdón más difícil de lograr y a veces se convierte como en un mecanismo de autosabotaje, porque más allá de entender que sí, pues que hay personas de mierda que hacen cosas de mierda, uno también, más allá de que sea un látigo, debería ser como un llamado a revisar la conciencia de los límites, algo que hemos hablado mucho aquí, pero cuando vuelve ese pensamiento de por qué dejé que me hicieran esto, es como, hey, así se dieron las cosas en ese momento, voy a perdonarme porque creo que no hay cosa que lo retenga uno más en el pasado que de volverse a tratar de machucarse de por qué yo dejé y por qué no vi, porque si en ese momento fue así era porque no tenías otros elementos para hacerlo. Entonces, déjate un poco en paz, perdónate, ese perdón que a veces tan fácil le puedes entregar a las otras personas, llévalo primero a ti, con todo y todo, y pasa la página. A mí me gusta mucho la representación del juicio de Mother Peace. Es hermosa. Porque está reflejando como ese nuevo mundo. Entonces, a través del Ankh, que es esa cruz egipcia, está pasando ese haz de luz que se divide en diferentes colores y está reflejando un nuevo mundo. Entonces, también es como la posibilidad, primero, de aceptar las cosas como son. Cuando uno perdona, uno está aceptando qué fue lo que fue o qué es lo que es radicalmente. Si no se da esa aceptación, es muy difícil perdonar y es muy difícil pasar la página, porque es como decir, ya fue, así fue, y de aquí en adelante puede ser algo diferente. Entonces también viene con esa idea de perdón, pero con esa idea de aceptación como muy radical, y en esa aceptación cabe todo lo que nos gusta de la situación o de las personas o de nosotros, y todo lo que no nos gusta también, porque muchas veces solo estamos esperando que las cosas sí nos gusten o nos parezcan para por fin aceptarlas, y no funciona así. No funciona así. No funciona así. Entonces, cada que la veo en una lectura, siempre me gusta decirle a la gente que se le está presentando la posibilidad de empezar un nuevo cuaderno. Es como cuando... Ese placer. El placer de libreta. Sí, una nueva libreta. Top 3 de placeres mundanos. Con los colores que quieras, con los lapiceros o plumas que elijas, como tú lo quieras hacer, escribiendo el tipo de letra con el que te sientas bien. Entonces creo que esa figura de empezar una libreta o empezar un cuaderno, un nuevo lugar en el que vas a escribir otra historia, refleja mucho el concepto de la carta, porque es como listo. Lo que eras escrito en los otros cuadernos, ahí quedó. Ahí se quedó y ahí estuvo, pero ahora tienes la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces también uno muchas veces pasa la página y pasando la página está bien, pero cuando llega el cuaderno nuevo ya es como otra cosa totalmente, que no tiene nada que ver. Totalmente. Yo quiero que hablemos como de la
progresión de los arcanos mayores para llegar hasta el juicio, porque hay un símbolo súper lindo que ha estado en todos los arcanos mayores hasta ahora, empezando por la emperatriz, y que termina en esta carta, que es el río. Y el río, que estaba en todos los otros arcanos mayores, en este momento ya es el océano, sobre el que están flotando esos ataúdes, como con las personitas que están saliendo de los ataúdes. Esas personas, vemos una mujer, vemos un hombre, vemos un niño o una niña, un niño, que yo siento que son como todas esas versiones de nosotros mismos que han estado trasegando por esos arcanos mayores y que finalmente llegan aquí como a su punto final, a de alguna manera rendir cuentas. Y sé que esta es una visión como muy católica de este arcano, que tiene raíces muy católicas, el juicio y la templanza, y los otros, pues hay otro par que son como, tienen mucha influencia católica, pues hay un ángel, hay un arcángel, el ángel Gabriel. Total. Sí, o sea, venimos como a rendir cuentas de todo lo que aprendimos después de nuestro paso por todos los arcanos mayores, pero también, como tú decías, que es una oportunidad de empezar libreta, también es una oportunidad de decidir cuáles van a ser esas versiones de nosotras que vamos a traer a este nuevo mundo que estamos construyendo. Y eso me parece, pues es como un fresquito. Creo que era en el capítulo anterior que les contaba que a mí me encantan los lunes y las mañanas, precisamente porque es como borrón y cuenta nueva. Y siento que esta carta es mucho eso, o sea, es un renacimiento como de listo, o sea, puedo dejar atrás todo lo que me dolió, todo lo que me hicieron, todo lo que yo me hice, todos los errores que yo cometí con los que estaba cargando, los puedo dejar atrás y puedo decidir cuáles son esas versiones de mí que van a seguir adelante como en esa nueva libreta y en ese nuevo camino. Sí, yo creo que también hay una frase del himno nacional de Colombia que dice: "Se sola horrible noche". Yo siempre para que no digan que en este podcast no somos completamente eclécticas. Se sola horrible noche. Se sola horrible noche para mí se conecta mucho como con la energía de esta carta. Porque sí, el juicio también, y si vemos como esa sucesión de los arcanos mayores que han venido llegando, digamos que inmediatamente antes va a estar el sol, pero hemos pasado por el diablo, hemos pasado por la torre, hemos pasado por la luna, hemos pasado por un montón de revolcores, hasta por la misma estrella que nos pone en posiciones muy vulnerables. Entonces también sentir que todo eso ya se fue decantando y que fue dejando un aprendizaje y que eso está quedando atrás con la posibilidad de tener una renovación, como queda un fresquito. Es un fresquito total. Y de verdad se siente que esa noche oscura del alma o que esa cosa tan pesada que estuvimos atravesando también ya fue como perdiendo ese peso tan tremendo que a veces cargamos y que vamos teniendo. Y me gusta lo que decías ahorita sobre decidir como cuáles son esas versiones de nosotros que queremos que continúen, porque yo creo que, y también se conecta un poco con lo que estábamos hablando de la aceptación. El juicio, si bien se llama el juicio porque no vamos a buscar culpables e inocentes, sí nos pide hacernos responsables. Y para poder aceptar tenemos que hacernos responsables de esas cosas que hicimos y que salieron muy bien, y de esas cosas que hicimos y que salieron muy mal. Solo a través de esa responsabilidad vamos a poder decidir por dónde queremos seguir y de dónde nos queremos ir. Entonces, por eso me gusta tanto, porque esta es una carta que ahonda como en un montón de aspectos que no implican necesariamente como una madurez forzada o impostada, sino que ya es lo natural que tiene que llegar después de todas esas cosas. Es como listo, amiguita, date cuenta, mira qué ha pasado, elige por dónde quieres seguir, perdona lo que ya fue, y de aquí en adelante que tengas una visión mucho más liviana, ecuánime y tranquila para seguir y dar ese pasito que va a traer el mundo. Pues que digo pasito, pero es un pasote, realmente. Entonces sí, me gusta esto. Estaba, pues en mis anotaciones también estaba leyendo de esa trompeta que de alguna manera es como, actúa como un despertador, o sea, es la trompeta la que está levantando esos cuerpos de los ataúdes. Y también es un llamado como muy vocacional. Puede ser un llamado espiritual, puede ser un llamado vocacional, pero pues es un llamado como también a la acción.
Y así como el despertador literal que usamos la alarma de por las mañanas para despertarnos, uno tiene que decidir si se para o si le da snooze. Total. Ahí hay un sacudón que es como, bueno, estás en ¿Qué este vas a hacer? momento, ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a asumir, vas a aceptar, vas a cambiar, vas a sopesar, vas a poner las cosas en su lugar o vas a seguir buscando culpables o vas a seguir apuntando hacia afuera o vas a Y seguir dándote en, látigo por los errores que ajá, cometiste, y en pues y el como... sueño eterno de la ilusión de todo lo que me pasa y la vida como me trata? Ujú. Entonces sí, esa trompeta también viene a decirnos, es un llamado necesario para que despierte lo más profundo de ti. Esta es una carta que también tiene una conexión como con el destino un poco y como a veces con el karma, porque es como mira lo que está pasando y entonces tú qué quieres hacer con eso. Despiértate, párate, asúmelo, y más allá de que sea como la rendida de cuentas a la que uno se está viendo obligado, es como esa posibilidad de llegar y decir, ok, esto es lo que es y hacia dónde voy. Muchas veces hay situaciones de la vida que nos dan esa sensación como de obligación, como de estar obligados a que algo, ya nos hicimos tanto los bobos que, ay, ya sí me tocó, ay, ya le di tanto snooze que entonces ya sí me va a tocar levantarme, levantarme, levantarme de mala gana. Pero ojalá nos lo lleváramos al punto de que fuera así, ni de que se sintiera así, ni de que se viviera como desde esa molestia, sí, o ese malestar, o la obligación, sino como la posibilidad de decir, ay, bueno, si eso es lo que está pasando, ok. Y me gusta lo que mencionas del llamado espiritual, que en la representación clásica de Rider la tiene el ángel, obviamente, y aquí en Mother Peace yo la veo mucho con el Ankh, que es el símbolo, que por acá lo ven también en mi brazo gigante, porque ahí está el llamado también a trabajar el mundo espiritual y a partir, creo que a veces cuando uno se encuentra en esos momentos de juicio y cuando se está queriendo perdonar pero todavía se está dando palo por algo o cuando no es capaz de aceptar completamente una situación porque le cuesta, ahí toma mucho sentido también todo lo que se convierta en un recurso espiritual, porque tal como lo hace el ermitaño cuando solo está encontrando esa lucecita o como lo vemos en la estrella cuando de pronto hay que mirar hacia arriba para pegarse de algo más, ahí existe el recurso de pronto decir, puede que yo dentro de mi vida o mi conciencia o mi humanidad yo no tenga cómo creer en que esto sí va a ser diferente, o sea, no tengo de qué pegarme y no veo la luz, pero entonces, ¿cuál es la herramienta o cuál es esa otra cosa que yo tengo dentro de mi dimensión espiritual que me va a hacer sentir que al menos por hoy voy a pasar, voy a vivir, se va a lograr y algo más va a llegar? Entonces creo que esta es una carta que también nos dice, bueno, mira cuál es ese elemento espiritual con el que cuentas, refórmalo también, porque si uno, creo que esta es una carta que puede aparecer en momentos donde uno tal vez esté revisando su mundo de creencias y se dé cuenta de que ahí no, digamos, de que siempre ha sido una persona que ha vivido a través de la culpa y que esa culpa fue algo muy impuesto a partir de tu crianza, de cómo creciste, en tu colegio, en tu escuela, lo que haya sido, y a veces vamos viviendo, nos vamos encontrando y vamos adquiriendo como esa responsabilidad y uno dice, bueno, yo ya no quiero creer en esto, yo ya no me quiero sentir culpable por el solo hecho de existir, entonces, ¿cuáles son esas nuevas cosas de las que voy a echar mano para construir mi camino espiritual? No desde la visión de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino como, listo, si esto ya fue lo que viví, paso la página que quede atrás, pero que me va a dar también un poquito la luz para seguir adelante. Sí, también puede ser vocacional, pues en el sentido literal de, wow, me di cuenta que pues definitivamente yo estoy aquí para, no sé, servir a los demás o para ayudar a los animales y entonces voy a dedicar el resto de mi energía y mis recursos a hacerlo, pero puntualmente en este momento como mundial y en el que estamos como sociedad, que se están cayendo tantos sistemas, Oh, sí. creo que también es un arcano que es como muy pertinente en este momento colectivo de decir cuáles son esos sistemas que ya no nos funcionan y en los que antes creíamos. Llámese el sistema capitalista, llámese el sistema patriarcal, llámese un sistema político que siempre está manejado por corruptos, no sé, como cosas mucho más grandes en las que yo siento que
le estamos poniendo muchísima más atención en este momento porque ya no lo podemos evitar. O sea, obviamente son cosas que claro, que colectivamente han estado fragándose hace muchos años y hace muchas décadas, pero creo que en este momento, más que nunca, todos nos estamos preguntando como, pucha, es que si no es así, si no son las viejas formas, entonces, ¿cuáles son esas nuevas formas? Y cuál es ese llamado que personalmente, pero que también colectivamente estamos sintiendo como a buscar una manera de no vivir como tan en conflicto con nosotros y con el entorno, con la naturaleza, con las otras personas, con los recursos. Y ahí se abre algo que a veces nos genera mucho pánico y creo que también lo llegamos a mencionar tal vez en el capítulo de la muerte, y es que uno dice, bueno, si siempre hemos vivido así o si siempre ha sido así, entonces ¿cómo va a ser y cómo vamos a hacer? Eso puede generar mucha incertidumbre, pero a la vez el vacío es toda la potencialidad de todo lo que puede llegar. Entonces también es como, bueno, no sabemos cómo, pero vamos a intentarlo. ¿Cuáles son esas pistas que ya vamos teniendo para que no lo tengamos que tener completamente descifrado de una vez en nuestra cabeza, sino que a medida de que vayamos dando pasos, nos vayamos encontrando con la vida y las cosas se vayan dando, vayamos, sí, muchas veces es ensayo-error, entonces intentando, y si por ahí no fue, pues lo haremos de otra manera, pero que de pronto no nos dé tanto miedo intentar algo nuevo, vivirlo de una manera distinta, ver que nos vamos a encontrar. Uno muchas veces se conserva a uno mismo o mantiene esas estructuras o se queda en lugares que ya conoce porque ya conoce. Y ay, bueno, yo prefiero como estar acá cómoda, de pronto sí, saber que me puede estar esperando algo que se conecta mucho más con mi llamado profundo del alma, hacer esa otra cosa o a meterme a hacer otro trabajo que tal vez me entusiasma un montón pero que nunca he hecho. Entonces que también cuando veamos este juicio por ahí sea un llamado desde lo micro hasta lo macro, desde lo más individual hasta lo más colectivo, para intentar nuevas maneras, para intentar nuevas formas que ojalá integren todos los aspectos del espectro. A mí por eso también me gusta tanto que aquí esté el arco iris, porque digamos, dentro de las cosas que están cambiando en el mundo, pues durante cuántos años pensamos que solo existían dos géneros y que solo podía ser hombre o mujer, masculino o femenino, muy binario, y ya nos estamos dando cuenta de que existimos tantas personas con tantas posibilidades, que creo que ese puede ser un muy buen ejemplo para permitirnos desradicalizarnos, si esa palabra existe o aquí inventándola, porque eso es lo que a veces necesitamos para ser mucho más flexibles. Curiosamente, estos últimos días me ha llegado mucho el mensaje de la flexibilidad. Ok. Adáptate, mira, busca el punto medio, mira los matices, encuentra qué otra cosa puede haber ahí, y creo que en un proceso de renovación, de renacimiento, de reconstrucción como puede ser el que está ahí muy presente en la figura del juicio, ojalá empecemos a construir desde la flexibilidad. Claro, súper importante, porque si no, es que mira que sin flexibilidad lo único que vamos a tener son las viejas estructuras. Pues para salir de ahí tenemos que ser un poquito escurridizas y elásticas. Bueno, hablemos ahora de este arcano invertido, que creo que también tiene un mensaje importante y contundente para traernos. Creo que si al derecho es una carta que nos dice perdónate, ya, basta ya, déjalo, es un nuevo renacer, es un cambio positivo. Cuando está invertido, sigues dudando, o sea, dudas de absolutamente todo, baja autoestima, porque te sigues dando palo por las mismas porque bobadas, no te aceptas. Ajá, como una falta de aceptación del ser tal y como se es, con todas las sombras y todas las luces y todos los matices que están ahí en el medio y todos esos colores que nos componen, pues como a todos y a todas. Creo que para mí ese sería un poco como el mensaje invertido. Sí, un juicio invertido es quien no se permite pasar la página, abrir el nuevo cuaderno, escribir la nueva historia, tal vez eso que decíamos ahorita, por el temor del vacío. Hay personas que se conservan a ellos mismos y a ellas mismas en unas situaciones donde uno sabe que no hay crecimiento, que no se están conectando con su potencial, que no se está generando ni sembrando nada nuevo, pero es ahí, sí, como
como una supuesta calma, que en últimas lo que termina es apagando esa voz interior, desconectándose de esa vocación, de ese llamado más profundo y muchas veces de explorar ese mundo espiritual, una ausencia de autoestima, un verse desde lo más bajo o lo que hablábamos en un principio, perdonar a todo el mundo pero no perdonarse a uno o achacarse todas las culpas de todas las cosas. Acá de pronto se me saldrá un poco la cresta punquera, pero yo siempre digo, y ahondando, lo digo por yo crecí en un colegio católico y tuve como un furor católico en algún momento de la vida. Esto no es nunca un ataque a la Iglesia Católica o a la creencia católica. Creo que acá siempre hemos abierto las puertas a todas las formas de fe, pero yo viví muchos años a partir de la culpa. Entonces esa relación con la culpa a mí me hacía sentir siempre pecadora y siempre mal. Y la culpa es muy cristiana, es muy católica, o sea, ha sido una manera de dominar y de controlar. Entonces también si están cayendo como en algún tipo de loop de culpa, que yo lo vería cuando aparece un juicio invertido, que a veces son personas que están ahogadas en su propia culpa, como tal vez lo llegué a estar yo en algún momento, es como, hey, ¿eso de qué te sirve? Porque en últimas no te está transformando de ninguna manera. Y si tu relación con la culpa te lleva a aceptar con responsabilidad lo que está pasando y entonces a decir, bueno, para no volver a sentir esta culpa voy a cambiar mi manera de actuar, maravilloso, pero ojalá no fuera desde el juicio excesivo de uno mismo, porque uno es un humano que también está aprendiendo a vivir, que esto no sea para justificar cagadas recurrentes, porque claro, sí, a veces uno pues ya tropezándose 400 veces con la misma piedra, es como, hey, ¿te gusta la piedra? Acéptalo, o sea, no digas pues que es que eres humano y ya, pero al menos desde mi experiencia personal, a mí liberarme de la culpa y entender que era como un mecanismo de control de mí misma, que muchas veces lo único que hacía era como condenarme a mi pasado o no permitirme verme con otros ojos. O sea, esa idea a mí me desbloqueó algo y cuando empecé a verme de una manera distinta, viví mucho más libre. Incluso creo que con mayor responsabilidad que cuando me juzgaba tanto a partir de los preceptos que alguien más me impuso. Claro, totalmente. Es mucho más útil esa visión, porque también, si estamos hablando también como sistemas de creencia colectivos y religiones organizadas, creo que también es muy válido hacerse la pregunta de ¿a quién le sirve esa culpa tuya? O sea, ¿a quién le beneficia el hecho de que tú sientas culpa por todo? Food for ahí thought. Les dejamos esa pepita. Creo que es una carta súper buena para ponerla de fondo de pantalla si ustedes necesitan como un nuevo comienzo, como ya, no más out with the old, in with the new. Pónganla de fondo de pantalla, pónganla en su altar, porque realmente es una carta que viene como con esos vientos como de renovación y de renacimiento, como del fin de una era y el inicio de una nueva, que ustedes tienen la oportunidad de construir como con todas esas herramientas que ya han recogido en todo el camino por todos los otros arcanos mayores, que lo digo mucho en el podcast. Los arcanos mayores son el camino del loco hacia la conciencia, y en el juicio ya estamos llegando, o sea, ya estamos ahí. Estamos a un paso de ser ese mundo que está completo en su totalidad y contenido en sí mismo. De hecho, yo tengo el juicio en mi altar. En este momento, o siempre. Hace mucho rato, desde un ejercicio grupal de tarot que hicimos alguna vez, donde se me asignó esta carta para compartirla y como guiarla dentro de un grupo, siempre lo he tenido ahí. Y no la he quitado porque me gusta el mensaje que recibo siempre de ella, digamos que me mantiene de una manera u otra como en una constante autoevaluación. No voy a decir pues que todo el día, todos los días estoy como, ¿qué hice? No, pero creo que verla ahí también es un recordatorio muy, muy válido de bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que hay que renovar, que hay que perdonar, no es buscar culpables ni inocentes, sino estar ahí en un sano punto. Entonces, ya que lo pienso, por ahí la tengo. Sí, súper, o sea, y no es fortuito que se haya quedado ahí, porque ese ejercicio ya fue hace algún tiempo. Hace rato. Y
me recuerda algo que me pasó con el eclipse, con mi altar. Y es que yo, por lo general, digamos que en el ciclo lunar, el momento en el que me gusta más hacer rituales es como en la luna nueva. Volvemos a los nuevos inicios, todo lo que me gusta como de borrón y cuenta nueva. Y en el ritual yo escojo una palabra para poner en mi altar. Tengo uno de esos tableritos que se le pegan las letras. Y tenía una palabra hace como 2 ciclos lunares, o sea, no la había cambiado. Y en estos días de eclipse pasó un ventarrón y me tumbó la palabra y salió así. Como ya. Basta ya, busca una nueva intención. Y yo como, ok, entendido. Muy bien. Sí, entendido. Entonces todavía no sé cuál es, está ahí en vacío. Ok. No sé cuál va a ser la intención. Se reciben sugerencias. Sí, de cuál tendría que ser. Tengo ahí como medio una idea de qué es lo que hay que trabajar por estos días, pero sí, está ahí sin intención mi altar. Bueno, también es válido. El vacío, lo que hablábamos ahorita. Sí, es verdad. También a veces hay que hacer vacío para que pueda llegar lo nuevo. Hay que hacerlo y hay que bancárselo, porque es que uno a veces no se banca el vacío y se desespera como con el vacío. Y el vacío también es bien. Puede que no eternamente flotando en el vacío, pero hay que darle espacio. Sí. Más en estos tiempos donde estamos como hiperbombardeados siempre de contenidos y cosas. Es como, ay, ya, espérate a ver, yo veo. Y seguramente aparecerá, si aquí aparece una buena sugerencia, resonará contigo. Sí. O llegará un momento en el que tú digas, sí, es esto. O sea, aparece también esa certeza. Y sin ese silencio, ese vacío sería imposible. Y es un buen momento porque estamos en luna nueva, ¿cierto? Sí, pues estamos también atravesando como todos estos eclipses que están como... Pero técnicamente es luna nueva en Aries. Entonces es un buen tiempo también como para renovar en general. Llega muy bien este arcano en este momento astrológico. ¿Qué canción te hace pensar en el juicio? Yo tengo una full. A ver. Unwritten de Natasha Bedingfield. ¡Ay, me encanta! Parce, sos la mejor en este ejercicio. Yo soy... Unwritten, o sea, el cuaderno en blanco total. Staring at the blank page before you. Open up your dirty window. Pónganla cuando quieran como conectar con la energía de esta carta. Creo que viene muy por ese lado y viene como con el entusiasmo que uno a veces necesita para renovar. Me encanta. Bueno, ¿no se te ocurre ninguna? Otra vez el sonidito de... O de pronto en algún momento, o sea, trata de pensar como en esas canciones que de pronto se has estado como down y tú dices, bueno, ya. Bueno, sí, de pronto hay una de Ibeji que me gusta mucho que se llama River. Y básicamente la letra habla como de ir a un río a lavar el almita. Sí. Y como si uno fuera como un árbol que está a la orilla de ese río y que las ramas entran al río y el río se lleva las hojas secas y quedan solamente como las hojitas que están nuevas. Entonces de pronto creo que esa podría ser mi canción. Me gusta. Por ahí nos cuentan ustedes también cuáles son las canciones que les dan esa energía de renacimiento, de empezar otra vez, de soltar las culpas, de soltar los juicios. Yo creo que esa es una de las mejores claves cuando uno de pronto está entendiendo esta carta y es como, apareció el juicio, entonces no debo juzgar, ni juzgarme, ni juzgar afuera. Súper importante. Y bueno, creo que también un último llamado, porque como ya nos estamos acercando al fin de los arcanos chan, chan, chan. Y al fin de la temporada, creo que un próximo episodio futuro podría ser de responder a sus preguntas. Sí. Entonces vayan pensándolas. Les voy a dejar en la cajita de preguntas de Spotify esta pregunta puntualmente. ¿De qué preguntas quisieran que respondiéramos? Preguntas para preguntas. Preguntas para preguntas. Vayan pensando, puede ser de ese arcano o de cualquier otro que hayamos ya tocado. De los 2 que nos hacen falta, de pronto de los arcanos menores todavía no, como diría mi profesora de matemáticas, no me jale que me descobija.
o del tarot en general, de nuestra visión del tarot, de nuestra Ajá, práctica. de nuestras prácticas con el tarot, sí, y por ahí también surge el tema de los altares, que creo que a veces también despierta inquietudes. Hablamos de ellos un montón. Hablemos cositas, que ahí siempre está la comunicación abierta. Conversemos. Y Claro que yes. bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos hasta el final y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Bye bye.